CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Mis buenos amigos de Red Democrática, bienvenidos a un nuevo programa, siempre en la 89.1 FM, de 10 a 11 de la mañana, como siempre lo hemos hecho desde aquel 6 de febrero del 2023. Estamos el día de hoy totalmente en vivo acá en cabina con nuestro invitado, también por plataformas digitales en @CRC 89.1 Radio, @Jonathan Prendas, @Red Democrática, para poder ampliar la difusión, los canales de difusión que se puedan estar generando sobre la información que hoy vamos a estar estableciendo con una persona que aspira a incidir, modificar, cambiar e impulsar la relevancia del país en función del bienestar que se puede generar para que las cosas vayan de la mejor manera. Nos referimos a don Fernando Zamora. Él ha sido una persona sumamente activa, no solo en su expertise profesional como abogado constitucionalista, son de las personas con buen criterio, de las personas de consulta obligatoria para saber cómo se interpreta y cómo se aplican muchas normas constitucionales y a partir de ahí estudioso de la realidad nacional. También en este momento, a partir de este instante, por la cuenta de Jonathan Prendas en TikTok, para que nos puedan también seguir y informarse, porque todo lo que hacemos acá es para que podamos todos generarnos una perspectiva amplia, tener buena capacidad de información para poder generar una toma de decisiones responsable, más en un año electoral. ¿Y por qué decimos que Fernando Zamora quiere hacer la diferencia? Porque está en este momento aspirando a la presidencia de la República, viene con el partido Nueva Generación y ya con un plan de gobierno en la mano. La hoja de ruta ya está totalmente lista, perfectible, porque todo está en constante proceso de mejora, como todo en la vida, y está aquí con nosotros para poder compartir y comentarnos por qué este paso y por qué este partido y por qué las ideas que tiene. Bienvenido, Fernando. Bueno, primero que todo, siempre es un honor, Jonathan, participar de tu programa. Es un programa de una gran profundidad intelectual y yo te felicito por eso. Bueno, y también, por supuesto, un saludo a tu audiencia. Este es, en efecto, Jonathan, aquí lo muestro a la audiencia, es el Plan País, una nueva Costa Rica, se llama el Plan País. Y yo he venido sosteniendo algo, Jonathan, y es que a mí me parece que parte de la crisis política que estamos viviendo los costarricenses es el hecho de que yo sea el único aspirante presidencial a hoy que antes de presentar una aspiración a la presidencia de la República estoy presentando un plan país completo. O sea, poniendo las cosas como son, la carreta detrás de los bueyes. Y en cambio lo que vemos es hoy toda la clase política, todos los aspirantes a la presidencia de la República que a hoy han dicho quiero aspirar y que se han anunciado, algunos ya hasta son candidatos oficiales de partidos tradicionales, pero primero está la carreta y atrás del buey. ¿Por qué? Porque no tienen plan país. Y algunos llegan al momento de la elección sin el plan. Sin el plan. Y llegan al momento de la elección, llegan sin un plan. Quedan electos y aún no tienen un plan. Entonces es, repito, como decían nuestros campesinos, es exactamente la carreta delante de los bueyes. Y entonces ahora los vemos que, muy bien, quiero aspirar y voy a ver para qué quiero aspirar. Y empiezan a hacer reuniones y grupos de propuestas políticas. Y uno dice, pero ¿qué es esta barbaridad? O sea, ¿cómo es posible? Debería ser ley, a ver,
no sé si se podrá o si se permitirá en la Asamblea hacer ese ajuste, pero debería ser obligatorio que alguien que pueda ser ratificado dentro de un partido en una Asamblea Nacional presente primero un plan, una hoja de ruta antes de un plan de gobierno a posterior del partido. Sí, no, ya lo es, ya lo establece el código y sí, para la inscripción, pero me refiero a la hora en que la Asamblea General de un partido claro, dice, ok, Fernando. Es Fernando, ¿y por qué Fernando? Exactamente. Sería interesante un cambio, pero yo creo que eso es, o sea, vamos a ver. Para darle un poco de sentido. Sí, pero yo digo algo, Jonathan, yo creo que eso tiene que ser un ideal propio del líder que está aspirando, o sea, no es algo. Es que si vos se lo impones si vos le impones eso al aspirante como una obligación, digamos, legal, entonces ya eso nace fingido. Eso es como las renovaciones en los partidos tradicionales, ¿verdad? Que dicen, bueno, ahora sí, renovamos, el candidato es un líder nuevo, es una renovación. Y resulta que los candidatos de los partidos tradicionales, las tales renovaciones son impuestos por los mismos de siempre, ¿verdad? Socios de los expresidentes en negocios, o en el caso del PAC, la esposa del expresidente. Entonces son renovaciones fingidas, no hay tal renovación. Pero no le aportar un poco de liderazgo, porque ahorita el que no se haga es parte de la crisis de liderazgo que hay en el país. Claro, pero eso tiene que nacer, o sea, eso tiene que ser genuino. O sea, ¿por qué yo presenté mi plan país, un plan país profuso, antes de presentar mi nombre? ¿Verdad? O conjuntamente con la presentación de mi aspiración, porque yo realmente estoy aspirando en función de este plan país, o sea, estoy aspirando porque yo lo que me interesa es ejecutar este plan. Si a mí me obligas por una ley, ya eso es fingido. Entonces yo voy a presentar ahí cualquier cosa para cumplir con la ley, y ahí no se cumple el espíritu de lo que realmente debería ser propio de la actividad política. Lleva camino adelante. Pero eso es un reflejo. Bueno, en ese aspecto obviamente que sí, ¿verdad? Obviamente que en ese aspecto llevamos un camino adelante, porque, como te repito, somos los únicos a hoy que estamos presentando un plan país antes de presentar una aspiración, como debe ser. Es que primero son los ideales, después viene la aspiración, no puede ser al revés. Y eso está sucediendo en absolutamente todos los partidos políticos que en este momento, y los aspirantes que en este momento han dicho, estoy aspirando. Ninguno, salvo este servidor, tiene una hoja de ruta clara de por qué están aspirando. Yo he sido el único, y lo digo con claridad, con firmeza, y lo hago como una denuncia pública, si se quiere. Yo he sido el único que he indicado con absoluta claridad y firmeza para qué quiero aspirar a la presidencia de la República. ¿Cómo describís el pensamiento político de Fernando Zamora? Ideológicamente, ¿dónde se sitúa Fernando Zamora? Si tuviera que definir, bueno, yo no creo mucho en Jonathan, y en eso creo que coincidimos, tenemos una línea de pensamiento más o menos similar, vos y yo. Nosotros no somos de ideologías, creemos que las ideologías son programaciones mentales, por lo menos yo, que condicionan para mal el debate político. Entonces, yo soy más que todo creyente en filosofías de pensamiento para llevar a cabo una línea de acción. Si vos me tuvieses que decir, o yo te tuviera que indicar cuáles son mis líneas filosóficas de pensamiento, bueno, ante todo soy un aspirante que tiene claridad en que debemos defender la soberanía nacional frente a los embates del globalismo. O sea, soy un candidato nacionalista, soberanista, y por lo tanto contrario al globalismo, ¿verdad? ¿Qué es el globalismo en esencia? Bueno, es la intención o las pretensiones de imponer una cultura artificial desde afuera a nuestro país, ¿verdad? Y a nuestros países en general. Entonces, esa es una primera línea de pensamiento más filosófica. Soy una persona que cree en los valores tradicionales de nuestra sociedad y los valores fundadores que forjaron este país, esos valores que nos dan sentido de identidad,
de propósito y de destino, ¿verdad? Y de origen también. Entonces, desde ese punto de vista, digamos que podríamos decir que me apego en una buena medida a los valores nacionales, a los valores soberanistas, a los valores tradicionales de nuestra familia, de la vida. La doctrina social de la Iglesia me influye mucho también. Y también, por supuesto, algunos de los más caros valores de los que son las ideas sociales aplicadas a el concepto del Estado. Bueno, entonces, por ahí va más que todo mis líneas filosóficas. Decir que yo estoy apegado a una programación mental determinada, denominada ideología, no creo en las ideologías, ¿verdad? No creo en las ideologías y menos creo en esa dicotomía que tanto ha dividido entre izquierdas y derechas y decir, bueno, ¿y usted qué es de derechas o qué es de izquierdas? Ahora eso es tan relativo. Comentaba yo en un programa con otro colega tuyo y le decía que, casualmente como vos, politólogo, historiador, le decía a Fabián que qué es, por ejemplo, hoy, cuando usted habla de la necesidad, por ejemplo, de implementar las energías limpias, novedosas, como es, por ejemplo, la energía mareomotriz. Cuando usted habla, por ejemplo, de la energía mareomotriz, ¿eso qué es? ¿Eso es de derecha o eso es de izquierda? Eso no es ni de derecha ni de izquierda. Pues, Fernando es más práctico, entonces. Claro, exactamente. Es una línea más pragmática, pero nacionalista y patriótica. ¿Conservador? ¿Verdad? Yo no diría que yo soy un conservador. Si me tuvieses que decir que si tengo valores judío-cristianos, ahí sí. Pero para mí eso no es ser conservador, ¿verdad? Se ha malinterpretado. Claro, los valores judío-cristianos son lo más revolucionario que ha tenido, que ha tenido la historia humana, ¿verdad? De hecho, el que logra implantar el principio en la historia humana, el principio de la dignidad humana, que es un principio ultra revolucionario, son los valores judío-cristianos. Sí, entonces, ¿cómo decir que los valores judío-cristianos son conservadores? Usted que es experto con la Constitución del país, la Constitución está fundamentada sobre principios judío-cristianos. Exactamente. Entonces, decir que eso es conservador es un absurdo. Ahora bien, si usted lo que pretende, o alguien lo que pretende, es que debe imponerse cualquier moda nueva extranjera, o cualquier nueva corriente usualmente ideológica, ¿verdad? O venida de las sociedades de bienestar de consumo, esas sociedades consumistas, superficiales y materialistas, y que hay que imponerla, y yo me opongo a eso porque quiero conservar lo mejor de los valores costarricenses. Bueno, y si quiere llamarme conservador por eso, pues podría llamarme, pero yo no soy conservador. Yo en realidad soy una persona que cree en los valores, sobre todo si hubiese que definirme en los valores judío-cristianos, y eso es de lo más revolucionario que ha tenido la historia universal, ¿verdad? ¿La división de poderes clara, explícita, respetable entre uno y otro? Por supuesto, si soy constitucionalista debo creer en eso, ¿verdad? Es indudable que vamos a ver, ¿qué es creer en la división de poderes? Es creer básicamente en las garantías constitucionales, o sea, que yo como administrado tengo garantías frente al poder absoluto del Estado, porque el Estado tiende hacia el poder absoluto, ¿verdad? Entonces, las garantías, al fin y al cabo, y la legalidad, al fin y al cabo, lo que me garantiza, ¿qué es, Jonathan? Lo que me garantiza es la libertad. Eso es básicamente lo esencial que me garantiza en cosas o garantías como las que vos indicás, que son la división de poderes, ¿verdad? Que haya un poder ejecutivo, pero a la vez que haya una Contraloría que detenga los abusos financieros del poder ejecutivo, que haya un poder electoral que sea independiente, ¿verdad? Obviamente, eso es parte de la garantía de la libertad. Sin eso no tenemos libertad. Es peligroso, Fernando, desde el punto de vista de la perspectiva constitucionalista, y aquí estamos armando
lo que piensa Fernando. El aspirar o el querer lograr 38 votos en la Asamblea Legislativa para un presidente en ese mismo periodo. No, a mí no me parece que eso sea, digamos, por sí solo malo, ¿verdad? Por supuesto que yo quisiera, en mi aspiración presidencial actual, sacar la mayor cantidad de votos posible y de diputados, por ende, y ojalá, en el caso nuestro, del Partido Nueva Generación, de que tengamos los 38 diputados o más. ¿Verdad? Eso no está mal, ¿verdad? Lo que debo procurar es que, como decía MacArthur, ¿verdad? El famoso general, general estadounidense, americano, decía, magnánimo, implacable en la derrota, pero magnánimo en la victoria. ¿Para qué se ¿Qué quieren los significa? 38 votos? Claro, ¿qué significa magnánimo en la victoria? Que yo no pretenda utilizar el poder, la victoria, el éxito, en fin, el poder, no lo pretenda utilizar para abusar de ese poder. Ahorita se abusa del poder. Bueno, no sé si se esté abusando o no. No me atrevería a emitir un juicio de valor absolutamente contundente en torno a eso. Lo que pasa es que sí creo que uno, digamos, de alguna forma la popularidad la debe utilizar para construir, ¿verdad? Eso sí para es... sumar. ¿Perdón? Para sumar. Claro, no, para construir, porque si el pueblo te da su favor, vos debes utilizar ese favor, Jonathan, para construir, para generar valor agregado real. Pero si vos utilizas ese favor para azuzar, digamos, pleitos, para picapleitero, ¿verdad? Al final, tal vez hasta logras todavía más popularidad, pero al final del camino dice el famoso refrán que la mentira tiene pies cortos, ¿verdad? Entonces, al final del camino no vas a ningún lado, o el resultado final va a ser negativo, porque finalmente utilizaste esa popularidad, pero no para construir nada en concreto, ¿verdad? Entonces no hubieron grandes reformas, no hubieron logros importantes en diferentes materias. ¿Por qué? Porque necesariamente es a través de una política de concordia que uno puede lograr objetivos concretos en una sociedad, ¿verdad? A veces yo digamos, coincido en el sentido de que ciertamente a veces hay que golpear la mesa, pero no puedes construir solo golpeando la mesa, porque el golpe lo que hace nada más es, el golpe por sí solo lo que va a hacer es destrucción, ¿verdad? No construir solo con golpe. A veces hay que derribar cosas para construir otras, pero no solo golpeando la mesa. Y en ese sentido, creo que la popularidad debe ser canalizada para obra concreta y cambio concreto en la sociedad. Dentro de las ideas que has planteado, Fernando, del día en que se hizo el anuncio, 20 fue, ¿verdad?, de mayo. El 20 de mayo. Para acá, hay una que causó movimiento de aguas, que es la parte de seguridad, la parte penal, de extremar aún más la prisión de las personas que cometen delitos equitativos con una idea de esa forma. Contanos de qué se trata, cuál es el fundamento de la idea y qué es lo que pretendes con ella. Ok, el tema se llama prisión permanente revisable. Eso es curioso porque quienes han manifestado que eso es polémico es gente que no conoce entonces que incluso abogados que no saben que en España y en Europa eso es un instituto ya existente y nadie va a acusar a Europa de violador de los derechos humanos cuando esos mismos que critican el modelo son los que sostienen que Europa es la punta de lanza en derechos humanos. Entonces, o sea,
¿Cómo pueden decir que eso es violatorio si se aplica en Europa y ellos mismos reconocen que Europa es punta de lanza, o sea, que es líder en derechos humanos? La prisión permanente revisable, primero, lo primero que hay que aclarar es que es una figura estrictamente para delitos de alta perversidad o de alta, digamos, de alto daño social. Por ejemplo, los asesinatos seriales, o sea, un asesino en serie, ¿verdad? Que, bueno, gracias a Dios en Costa Rica, por lo menos el único reconocido fue el famoso psicópata de los años 80 y 90, ¿verdad? Bueno, el psicópata que nunca fue finalmente encontrado. Un caso de que alguien de esas características, digamos, sea detenido. Entonces, la prisión permanente revisable se utiliza para ese tipo de sicariato, digamos, sobre todo más que sicariato, porque el sicariato en términos prácticos es asesinato, es homicidio, pero cuando, por ejemplo, un adulto está reclutando colectivamente sicarios, algunos incluso menores de edad, eso es un delito de alta perversidad. Ahí sí se aplica la prisión, ahí sí podríamos aplicar prisión permanente revisable. O sea, cuando se detiene o descubrimos a un sujeto que es descubierto reclutando menores de edad o jóvenes para hacer, digámoslo así, ejércitos de sicarios. Algo parecido a lo que sucedió en su momento en Colombia con Pablo Escobar. Recordemos que Pablo Escobar reclutaba todo un ejército de jóvenes para convertirlos en asesinos a sueldo, ¿verdad? Y mataban policías, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de delincuente de alta perversidad, le llamo yo, y de alta peligrosidad social, ¿verdad? Ese tipo de delincuente es al que se le aplica la prisión permanente revisable, que consiste básicamente en el hecho de que una vez que ha cumplido la máxima condena, no necesariamente habiéndosele aplicado y habiendo cumplido la máxima condena, automáticamente tiene su salida garantizada, sino que lo que sucede en Europa, repito, es que esos sujetos, después de que han cumplido la máxima pena posible, los jueces revisan si están en condiciones. El Instituto Criminológico lo exacto, valora si están en condiciones de adaptabilidad como para volver a salir en sociedad. Ejemplos en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos obviamente eso existe desde hace muchos años y no vamos a decir que Estados Unidos no es democracia por eso. Pero allí donde han ocurrido situaciones incluso de actos de terrorismo, ahí se aplica también para los terroristas. Digamos, ¿a qué me refiero con el terrorista? Al tipo que lo detuvieron haciendo la masacre de Columbine, o al tipo que detuvieron, bueno, en el caso de los de Columbine, si no mal recuerdo, se suicidaron. Pero digamos, a los tipos que detienen instalando una bomba en la maratón de Boston y que matan cientos de personas a través de una bomba en una actividad masiva, o el tipo que en un estadio repleto de gente te tira una bomba, ese tipo de que ya casi que raya, perfiles muy específicos. Claro, perfiles muy específicos de cierto terrorismo que raya en el genocidio, ¿verdad? Y que, o por ejemplo lo que hizo Charles Manson, un asesino, de alguna forma un asesino serial, reclutó a una secta, adoctrinó un grupo grande de jóvenes y los influía, los instigaba, como decimos en el derecho, los instigaba para cometer asesinatos de altísima crueldad. Entonces, sujetos de ese tipo son los que estarían siendo procesados por lo que yo propongo que debe aplicarse en Costa Rica, que es una prisión permanente revisable. Ahora bien, ¿por qué eso? Bueno, por los cambios que ha existido en Costa Rica, ¿verdad? Hoy en Costa Rica ya la Costa Rica idílica de los años 90, de los años 80, de los años 70, esa Costa Rica idílica
¿verdad? De altos valores, de alto respeto entre los ciudadanos, ¿verdad? Esa Costa Rica lamentablemente le está dando paso a una sociedad en donde, no lo digo yo, ¿verdad? Lo ha dicho el mismo ministro de Seguridad y algunos especialistas como Tania Molina y otros especialistas en seguridad que hablan hoy de narcoterrorismo. Ya estamos hablando de terrorismo, ¿verdad? Cuando vemos que el terrorismo recluta grupos importantes, colectivos importantes de jóvenes para ir a hacer una pequeña masacre en un parque público de Limón, ahí ya estamos hablando de narcoterrorismo. Entonces, ese tipo de delincuencia es la que planteo como prisión permanente revisable, ¿verdad? Fernando, valga el comentario que te acabo de hacer, para hacerlo en formato pregunta. La cuna del pura vida en Costa Rica ya pasó, estamos en una sociedad distinta, los valores cambiaron, la incidencia internacional del crimen organizado nos sobrepasó. ¿Cómo evalúas a la sociedad actual? Bueno, hay que recuperarla. Yo creo que hay que recuperarla, ¿verdad? Con medidas, bueno, ustedes saben que los que han conocido mi trayectoria, saben que fui uno de los que di la lucha de los abogados constitucionalistas que lideró la batalla para la extradición, para permitir la extradición de nacionales al extranjero. Gracias a Dios, la Sala Cuarta nos dio la razón y esa batalla se ganó. Pero además, creo que la mejor forma de recuperar el pura vida es a través, Jonathan, de la batalla cultural, ¿verdad? Creo que debemos ganar la batalla cultural y básicamente la batalla cultural es una batalla en la que nosotros debemos fortalecer en la juventud las 4 grandes preguntas. La pregunta de origen, de dónde venimos, la pregunta de identidad, quiénes somos, la pregunta de destino, hacia dónde vamos, y la pregunta de propósito, que es ¿para qué estamos aquí? ¿Verdad? Eso es una batalla cultural. Y tiene que ver con la lucha contra los antivalores del globalismo que nos están tratando de imponer, que son básicamente los antivalores del materialismo consumista, del materialismo anti-espiritualidad, ¿verdad? Básicamente eso es lo que está hoy generando una crisis existencial y una falta de valores en nuestra y de propósito en muchos de nuestros jóvenes, por supuesto que no en todos, pero en una parte importante de nuestros jóvenes, que los están llevando ¿a qué? Los están llevando al camino fácil de la vida fácil, del dinero fácil. La cultura del microondas. La cultura del microondas, del dinero fácil, que es precisamente ¿cuál? La cultura del sicariato. Anda, ganate estos, no sé, ahora dicen que hasta por 50,000, 100,000 colones se paga un asesinato. Anda, ganate rápido este dinero, no tenés que estudiar, no tenés que esforzarte en nada, simplemente anda y mata a esa persona y te ganas este monto determinado, o anda y involucrate con ese hombre que paga por el usar tu cuerpo, que es lo que es la prostitución, el pago, y muchas jóvenes también, así como hay muchos jóvenes involucrados en sicariato, muchas jovencitas costarricenses involucradas también en el dinero fácil de la prostitución, y entonces vemos cómo eso, digamos, como los elementos más graves. Pero hay otras manifestaciones de la cultura, como vos decís, la cultura del descarte, la cultura del microondas, de lo rápido, del descarte, en todos los aspectos, ¿verdad? Matrimonios, por ejemplo, ya los jóvenes pues no quieren forjar familias porque toman caminos mucho más cortos, ¿verdad? O bien la situación de que cuando la forman en la cultura del descarte, como llamaba el Papa Francisco, es rápidamente la solución del divorcio express, y lo vemos incluso en un sistema legal y legislativo que fomenta todo eso, ¿verdad? Yo he venido denunciando la barbaridad
que han venido haciendo los legisladores, los diputados, una cosa increíble, la baja calidad cultural que estamos teniendo en los últimos años con los diputados, y proyectos de ley como del divorcio por incompatibilidad de caracteres. Eso es una barbaridad. Eso nunca lo entendí. O sea, por principio de entendimiento no se entendió. No se entendió, eso es una estupidez. Es algo que se importó de Hollywood, por supuesto, y que simplemente es un absurdo porque todos los seres humanos tenemos caracteres diferentes. Entonces, alegar que uno puede romper el juramento del matrimonio sobre la base de que tu carácter es diferente al mío es uno de los absurdos más grandes, pero es parte de esta cultura del descarte, esta cultura del microondas, esta cultura materialista, descreída, ¿verdad? Que es lo que nos está llevando a un precipicio gravísimo y que está llevando a la juventud a un precipicio gravísimo. Entonces, cuando vos me preguntás, ¿es posible recuperar la cultura del pura vida? Bueno, ¿el pura vida qué era? El pura vida era no solo, Jonathan, no solo era el clima bello que teníamos, el pura vida no era solo las playas lindísimas que teníamos, el pura vida no solo era nuestro entorno, nuestro bellísimo, que todavía conservamos, gracias a Dios, nuestro bellísimo entorno natural, ¿no? El pura vida era mucho más que eso. El pura vida eran nuestros valores, los valores que fundaron este país, los valores caros de la honradez, la honestidad, el esfuerzo. Eso era el pura vida, ¿verdad? El cumplir la palabra, que la palabra, como decían nuestros abuelos, que la palabra valiera como el pelo de un bigote, ¿verdad? El compromiso, el cumplimiento del compromiso moral, aunque eso costara. ¿Verdad? Si pacté algo con vos, aunque sea fácil y práctico, traicionar ese pacto, no hacerlo. Y al final del camino las consecuencias van a ser positivas si me sostengo. Y si traiciono, lo que voy a obtener es un atajo que tarde o temprano me va a llevar a la destrucción como individuo y como sociedad. Entonces, el pura vida es recuperable, sí es recuperable, pero si volvemos por el camino de nuestros valores fundadores. ¿El gobierno de Fernando Zamora será de mano dura? De mano dura no, pero sí de mano firme, que es diferente. Porque la mano dura puede ser una mano como la del... ¿Te acordás? Vos que sos politólogo y sé que te gusta la historia. La famosa mano blanca, ¿verdad? Esa era una mano dura. Mano blanca era una mano terrorista. La mano dura es la del sicariato, eso es mano dura. La de los Zetas y las masacres, eso es mano dura. No, para nada. La mía es mano firme. ¿Qué mano firme es diferente? Porque la mano firme es sujeta a la legalidad, sujeta al principio de la ley y del respeto a la ley, pero con firmeza, ¿verdad? Y dentro de esa mano firme, estamos hacia la línea de revertir, entre otras cosas, el abolicionismo, ¿verdad? Que eso es, yo creo que el abolicionismo ha sido para el olvido, ¿verdad? ¿Qué es el abolicionismo? Para que me entienda la audiencia, o para explicarme mejor yo a la audiencia. El abolicionismo es la política de las golondrinas de Luis Guillermo Solís y de Carlos Alvarado. La política de sacar masivamente delincuentes, porque pobrecitos, ¿verdad? Y sin ningún criterio más que la alcahuetería, de alguna forma. Porque el abolicionismo es una doctrina ideológica, materialista, anticristiana, a mi criterio, porque niega la existencia del mal, ¿verdad? Y lo que hace el abolicionismo es que pretende la reinserción y la reforma del delincuente utilizando prácticamente la menor cantidad de disciplina y rigor posible. O sea, es una doctrina ideológica que ha permeado mucho a nuestros jueces y a nuestras leyes penales y que dice que en la medida de lo posible no haya castigo para el delincuente, ¿verdad? A pesar de que se descubra que es delincuente, que en la medida de lo posible no haya castigo. Cuando la línea filosófica nuestra, que es una línea de valores, va orientada sobre todo al hecho de que ciertamente debe haber una línea de castigo que debe combinar castigo,
¿verdad? Represión máxime que los niveles de maldad han crecido. Ya vivimos en otra sociedad donde los niveles de maldad han crecido, pero que también vaya con la posibilidad dentro de la disciplina de readaptar al privado de libertad a la sociedad, pero a través de la disciplina y la fe, ¿verdad? O sea, de alguna forma que el privado de libertad se vea exponer al privado de libertad hacia un régimen en donde se combine disciplina, o sea, no a la alcahuetería, disciplina, pero también la exposición a la fe, ¿verdad? Como más o menos al estilo de lo que fue en su momento programas como Prison Fellowship en Estados Unidos, de Charles Colson, un famoso abogado estadounidense que desarrolló todo un proyecto en las prisiones de los Estados Unidos en donde combinaba rigor disciplinario con la exposición a la fe, a los valores, y eso hizo maravillas con los privados de libertad porque se les da un sentido de propósito. Pero aquí vemos que en Costa Rica y en general en Occidente vemos que o se aplica solo disciplina, ¿verdad? O se aplica el abolicionismo, que de alguna forma es, como he indicado yo aquí, una suerte de alcahuetería sin mayor disciplina, sin mayor exposición a los valores, y que es simplemente decir, bueno, usted va para afuera y simplemente salir del delincuente como si se tratara de un problema que estorba al Estado. Fernando, ¿qué es más importante resolver? ¿La inseguridad que tenemos en este momento o el vacío educativo que tenemos en este momento? Ambas cosas son exactamente igual de importantes. Lo que pasa es que, por supuesto que son igual de importantes e igual de urgentes, pero las que generan, vamos a ver, las que generan mayor escándalo y por lo tanto mayor visibilidad ante la sociedad es los problemas de seguridad. Porque los problemas educativos, del apagón educativo del PAC, ¿verdad? Con la pandemia y todo eso, el apagón educativo, los problemas de falta de exposición a los jóvenes, que ahí también en la educación también hay que exponer a los jóvenes a los valores, la falta de exposición de los jóvenes a los valores, la falta de exposición de los jóvenes a la cultura del esfuerzo. Eso es algo que en cuanto llegue a la presidencia de la República vamos a mejorar, no solo el currículum, vamos a reformar el currículum para mejorarlo, pero también el régimen de evaluación, ¿verdad? Venimos de los 15, 20 años para acá con un régimen de evaluación facilista totalmente que está engañando a los jóvenes y no les está permitiendo un buen desarrollo formativo. Entonces, vamos fuerte con eso también, y ese tipo de situaciones son más difíciles de detectar. O sea, los problemas educativos asociados a temas como el apagón educativo son menos fáciles de detectar porque alrededor de ellos no necesariamente hay escándalo. Y es más a futuro. Es más a futuro. Los escándalos de vez en cuando salen, como el que sucedió, no sé si recordás, y que yo planteé que definitivamente era un problema asociado a la falta de valores y a los medios de comunicación, sobre todo las narconovelas y todo eso, cuando sucedió aquella situación de agresión en un bus de un colegio de la zona norte, en San Carlos, donde yo fui claro en denunciar, miren, ustedes qué esperaban que sucediera en una sociedad donde lo que estamos exponiendo a los jóvenes es a las narconovelas, a novelas en donde hacen apología, o sea, apología es alabanza, hacen alabanza de la prostitución, de las muchachitas que venden su cuerpo, de los jóvenes que asesinan y que son mostrados ante los mismos de juventud como héroes. Esos son problemas educativos que también están asociados a las redes, a los medios de comunicación, que son educadores también, ¿verdad? Entonces, ese tipo, salvo esos escándalos que se dan de vez en cuando, pero que son en menor proporción,
la crisis del problema educativo es menos visible, pero no porque sea menos visible es menos urgente. Es igual de urgente como lo es el problema de seguridad. Solo que el problema de la seguridad es más alarmante, o sea, genera escándalo, genera alarma, es socialmente mucho más, escandaloso, ¿verdad? Entonces se nota más y produce mayor alarma en la ciudadanía, ¿verdad? Fernando, de este documento, Una nueva Costa Rica, Plan País, ¿cuál crees que es el pilar fundamental, el centro de esta propuesta? Bueno, de esta propuesta, Plan País, son 3, digamos, ejes urgentes que estamos proponiendo. El eje seguridad, con una serie de propuestas que el gobierno ahora, después de que las planteamos, tenemos meses de estarlas planteando, ahora el gobierno las está tratando de implementar, ¿verdad? Ojalá que veras lo haga. Por ejemplo, nosotros fuimos los primeros en plantearlo de la reserva de la fuerza pública, ya el gobierno lo acaba de anunciar. Fuimos los primeros en plantearlo de la necesidad de una cárcel, solo que nosotros la planteamos bien, no como el gobierno lo está planteando de cero. Nosotros lo que dijimos es, en las hectáreas ociosas que tiene la reforma, que son más del 60% de los terrenos de la reforma están ociosos, ahí es donde hay que ampliar con módulos para penitenciarios, con módulos penitenciarios para delincuentes de alta peligrosidad, ¿verdad? Entonces, ese tipo de propuestas en seguridad son uno de los bloques que tenemos y que nosotros vamos fuertes en eso desde el 8 de mayo. Yo mismo voy a asumir el Consejo Nacional de Seguridad con las medidas que estamos planteando de reclutamiento de reservas, de la nueva cárcel, pero bien planteada, o sea, prácticamente planteada, decreto de emergencia para trasladar mobiliario hacia la seguridad, ¿verdad? Hacia el combate de la criminalidad, mobiliario que hoy está en desuso en otras dependencias de la administración pública, los vamos a trasladar. Son algunas de las medidas que estamos proponiendo en el plan de país. Un segundo eje que nosotros le llamamos, que es urgente también, que le llamamos la revolución energética, con la propuesta de la energía mareomotriz, la energía de diquís, de la energía hidroeléctrica también. Diquís hay que hacerlo, es una necesidad para evitar las inundaciones. Claro, las inundaciones, para tener energía más barata. Nosotros creemos que precisamente los desastres ambientales, que son propios de una naturaleza que siempre ha sido agreste, ¿verdad? No dudo ni estoy negando que ha habido lo que llaman el cambio climático, no hay duda que eso es real, y que el ambiente se ha vuelto más agreste aún, pero en la historia de la humanidad ha convivido con la hostilidad del ambiente toda su vida, y lo que siempre el ser humano ha hecho es infraestructura adecuada para combatir la agresividad del ambiente. Entonces, la energía y el proyecto de Iquís es fundamental para controlar las inundaciones, para mejorar incluso el entorno ambiental y, por supuesto, para crear energía mucho más barata y garantizar por 50 años la energía barata y bien suministrada, que no nos pase lo que nos pasó el año pasado, el anuncio del apagón que se iba a dar, o el antepasado, perdón, donde se iba a anunciar un apagón porque ya no había suficiente energía eléctrica. Nosotros creemos que se combate los problemas de ambiente, no se combate con anuncios catastróficos ni con fatalismos, se combate desarrollando infraestructura que permita una revolución energética, como por ejemplo lo es también el proyecto mareomotriz, que aquí nosotros estamos planteando una revolución mareomotriz y una revolución geotérmica para que la energía sea cada vez más barata y que esté siempre provista. Y del tercer eje urgente es el de la infraestructura. Creemos en la necesidad de que este país desarrolle una infraestructura ambiciosa. Esos 3 ejes urgentes nos van a generar recursos económicos,
fuertes para poder invertir en educación, en mejores escuelas. En estos momentos tenemos un faltante, según la Cámara Costarricense de la Construcción, de 100.000 millones en infraestructura, ¿verdad? Educativa. Eso es gravísimo. O sea, la crisis de infraestructura en general, la crisis que estamos teniendo de infraestructura nos está generando además crisis económica, porque donde no se dinamiza la infraestructura, donde no hay buenos servicios en lo que se llama inversión crítica, la economía empieza a caer. Entonces nosotros estamos planteando también una revolución en materia de un plan ambicioso de infraestructura que incluye lo que es el centro de distribución, los centros de distribución de mercaderías intercontinentales con sus respectivos medios de comunicación, que es algo como el canal seco, pero todavía más ambicioso. Entonces estamos planteando toda una revolución en infraestructura también que nos va a permitir, sin duda, dinamizar la economía e invertir en salud, invertir en educación, invertir en otros rubros del área social. Sin recursos económicos no podemos dinamizar tampoco los servicios y mejorar los servicios y lograr solucionar problemas como el de la caja, ¿verdad? Y sus listas de espera, el problema de las pensiones, es un problema también que tiene mucho que ver con que cada vez hay menos cotizantes. El problema, ahí entramos a otro grave problema que está teniendo la sociedad costarricense, que es el problema del déficit de reposición poblacional. Yo digo que tal vez es uno de los 2 o 3 problemas más serios, los problemas más serios que estamos teniendo en Costa Rica en este momento. Podemos hablar del problema de infraestructura, el problema de la deuda pública interna, problema de seguridad, problema educativo, y uno de sus graves problemas es el problema de la tasa de reposición poblacional. O sea, cada vez nacen menos costarricenses y cada vez la pirámide de la pensión se vuelve más deficitaria. Eso es gravísimo a futuro, porque una sociedad de ancianos que además no tiene cotizantes para la pensión, ¿quién va a sostener esos ancianos a futuro? Entonces, son de los temas que este nuevo Plan País plantea las soluciones y la ruta para resolverlos. Un Plan País que fue primero que la aspiración. Repito, el único aspirante presidencial que tiene Costa Rica para el 2026, que primero planteó su Plan País, su hoja de ruta y después su aspiración presidencial. Algo que ninguno ha hecho salvo este servidor. Fernando, muchísimas gracias por gracias a vos. La amplia explicación que nos está dando. Gracias a vos, Jonathan. Siempre un honor estar contigo. Y gracias a todos los que han estado en sintonía en este programa de Red Democrática. Mañana una nueva emisión, no se lo pierda, 10 de la mañana, si Dios así lo permite.